Todo comienzo de año requiere de fe y esperanza, una esperanza fundamentada en nosotros mismos, en los ciudadanos, en Venezuela, en el presente y en el futuro. Todo presente y todo futuro depende también de la responsabilidad individual y de la responsabilidad colectiva que los ciudadanos desde nuestro espacio tenemos para con nosotros mismos, para con los demás ciudadanos y para con el país. Y eso aplica a todas las áreas de la vida. Este será un año donde la ciencia, la fe y la política seguramente coparán todo el interés y la atención de nuestro país y de nosotros como ciudadanos. Pero no podemos olvidar el territorio. Y este es uno de los programas para inicios de año. Vamos a hablar del Esequibo con el profesor Rafael Ruano Montenegro, a quien hemos tenido en otras oportunidades, porque es un especialista, es un geógrafo especialista en límites terrestres y en límites marítimos. Y tenemos que entender dónde estamos ahora, dónde está Venezuela con relación a nuestro territorio Esequibo, a nuestra Guayana Esequiba. Y para eso tenemos al profesor Ruano. Vamos a hablar del Acuerdo de Ginebra y del Laudo de París. ¿Y por qué es esencial, es fundamental mantenernos en el Acuerdo de Ginebra? Profesor Ruano, gracias por acompañarnos nuevamente. Profesor, recientemente la Corte Internacional declaró que tiene jurisdicción sobre el tema del Esequibo. Muchos mencionan el Acuerdo de Ginebra, otros hablan de París. La gente común, entre los cuales me cuento, pues no necesariamente tenemos la información para saber cuál es verdaderamente la situación que hay con Venezuela, con el Esequibo y en qué punto estamos. Porque se habla de intereses de las compañías petroleras, se habla de la jurisdicción que tiene o no tiene la Corte Internacional con relación al Acuerdo de París o al Tratado de Ginebra, se habla del reciente interés que tiene Venezuela, pero Venezuela no reconoce necesariamente a la Corte. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, vamos a hacer una reseña rápidamente. ¿Por qué se llegó a la Corte? Eso se origina a finales del año 2017, cuando el saliente secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, luego de la no exitosa actuación de Dag Halvor Nylander, el negociador y diplomático noruego, decidió enviar el asunto a la Corte. Al poco tiempo asume el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, y Guterres simplemente deja así la cuestión como la decidió su antecesor, Ban Ki-moon. ¿Qué sucede allí? Si bien en el Acuerdo de Ginebra se plantea sobre la base del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas sobre la solución pacífica de controversias, uno de los métodos de solución, entre otros, es el arbitraje. Y el arbitraje se realiza a través de la CIJ, la Corte Internacional de Justicia. Pero sucede que el Acuerdo de Ginebra, que es el instrumento jurídico, hay que recordar que eso es un tratado internacional que obliga a los firmantes, entre ellos Guyana, Venezuela y en su momento el propio Reino Unido, cuando se firmó ese acuerdo. En ese acuerdo se habla de que la solución debe hacerse a través de un arreglo práctico y satisfactorio para las partes. Entonces ahora vamos a analizar este punto. Si bien, volvemos a repetir, el arbitraje es un método de solución pacífica, no se puede utilizar el arbitraje fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra, porque en este caso está vinculado específicamente a ese tratado. ¿Y por qué Guyana se quiere salir del acuerdo? Porque Guyana está en posesión del territorio, eso hemos dicho en otras oportunidades. Guyana nunca ha querido cumplir con el Acuerdo de Ginebra, precisamente porque ellos quieren irse por la tangente. Ellos están en posesión del territorio y quieren dejar las cosas así. Pero eso es lo que no se puede permitir, porque Guyana está obligado por el Acuerdo de Ginebra a llegar a un arreglo práctico y satisfactorio con Venezuela. Y eso pero no puede además ser de que están en posesión del territorio, pero es que tenemos un problema mayor. El problema no es solo el territorio, son las aguas, la delimitación de aguas. Es una consecuencia. Claro, y ahí es donde está el tema de la explotación petrolera y minera. Claro, porque la Guayana Esequiba, territorio venezolano, sin lugar a dudas, tiene un frente
puente costero sobre el Océano Atlántico de casi 300 kilómetros. Eso origina toda una serie de derechos según lo contemplado en las convenciones sobre el mar de Ginebra, Montego Bay, Jamaica 82, etcétera, mar territorial, zona coantigua, zona económica exclusiva. Hay una extensa plataforma continental que ahí es donde están las compañías petroleras. Claro, que se proyecta sobre el Océano Atlántico, donde se han descubierto yacimientos de hidrocarburos, precisamente que genera una condición adicional. Por eso es una consecuencia del litoral que proyecta el litoral, digamos, la costa del territorio de la Guayana Esequiba. Pero entonces, obviamente, no es posible llegar a un acuerdo sobre delimitación marítima, que obviamente en algún momento habrá que negociar con Guyana un tratado para delimitar áreas marinas y submarinas, mientras no se resuelva primeramente la controversia territorial. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? El secretario Guterres, o ya hablamos de Ban Ki-moon originalmente, al enviar el asunto a la Corte, primero lo hace de manera inconsulta, sabiendo que Venezuela se opone a ese procedimiento, porque entre otras cosas, en el ejercicio de su soberanía, como muchos otros estados de la comunidad internacional, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte, y eso no es ninguna arbitrariedad, eso es una decisión soberana de Venezuela, repito, como muchos otros países que no la reconocen. En segundo lugar, Guyana, al decidir enviar el asunto a la Corte, el secretario general está favoreciendo la opinión de Guyana. Claro. Porque Guyana siempre ha querido ir a la Corte porque ya sabemos que ellos no quieren cumplir con el acuerdo de Ginebra. Y es una manera que ha demorado y les ha facilitado a ellos. Entonces, por supuesto, entonces, ¿qué sucede? Que el secretario, que la Corte, Guyana no solamente se va a la Corte presentando una demanda, primero solicita la validación del laudo. Eso es una violación flagrante, descarada del Acuerdo de Ginebra, porque el Acuerdo de Ginebra ya pasó por encima del laudo. Claro. El laudo quedó en el pasado, porque el Acuerdo de Ginebra, y hay que repetirlo, se firma bajo la contención venezolana de que el laudo es nulo, es írrito, eso lo dice el acuerdo, y los demás firmantes del Reino Unido y Guyana aceptan que para Venezuela ese laudo no es válido, y por eso se obligan a llegar a un arreglo satisfactorio y práctico con Venezuela. El laudo quedó en el pasado. Ahora, ¿qué quiere Guyana? Salirse del Acuerdo de Ginebra, violar el Acuerdo de Ginebra y pretender que si la Corte llegare en un momento a validar el laudo, con eso se resolvió la controversia. En absoluto, eso no va a resolver nada, eso es un salto en el vacío. Pero mientras tanto, ellos tienen el territorio y tienen la explotación de las aguas, sí. Y por lo tanto tienen el acceso a los recursos. Solamente de las aguas, del territorio también. Exactamente. Claro. Y ahí hay compañías extranjeras, claro, de diversa naturaleza, claro. Porque no podemos olvidar que hay compañías americanas, pero también hay británicas y hay chinas. También. Y esas compañías que tienen acceso a nuestras aguas limítrofes, tienen acceso al territorio venezolano, sí, y eventualmente pudieran tener acceso, sí, a las bocas del Orinoco. Claro, ya lo de las bocas del Orinoco o lo del delta del Orinoco ya sería una intromisión. Una intromisión en una parte que no forma parte de la proyección del litoral que genera el propio territorio esequibo, que sería entre Punta Playa y la línea media de la desembocadura del río sobre el Océano Atlántico. Pero históricamente ha pasado. Ha ocurrido que ha habido alguna exploración, pero afortunadamente en su momento la Armada de Venezuela ha logrado desalojar e incluso obligar a esas buques que estaban tratando de han sido desalojados de la zona. Pero es una situación que da a entrever que hay un interés allí económico detrás de toda la cuestión de la explotación por los hallazgos de hidrocarburos y probablemente reservas de gas también que hay en la plataforma submarina sobre el Atlántico que hay en esa área. Tampoco debemos pensar que hay una explotación masiva, que eso está lleno de torres de perforar, que eso está en no sé qué. Hay unos estudios realizados, hay un potencial que ya está determinado. Hay unos trabajos incipientes. Hay algunos trabajos. El bloque Starbroek, que tiene una parte dentro de la proyección del litoral esequibo, la parte occidental, ahí ya ha habido alguna perforación, ha habido alguna exploración y algún resultado positivo de extracción de petróleo, pero todavía eso está en una etapa inicial. Pero de todas maneras aquí se trata de un tema fundamental, que es el territorio. Sí, claro. Y es el territorio venezolano. Claro. Entonces, habla de una fragilidad, o hablaría de una fragilidad, permitir que esta situación persista, claro, sin llegar a un acuerdo. Claro. Fíjense ustedes, María Eugenia, y las personas que están escuchando, que la situación actual ante la Corte es algo bastante curioso. La Corte desechó ciertas demandas que hacía Guyana sobre el caso de la isla de Anacoco, que está en la confluencia del río Cuyuní con el Venado,
también desechó, Guyana estaba solicitando hasta que Venezuela la indemnizara monetariamente por supuestos daños causados a la soberanía de Guyana y tal y tal y tal y tal. La Corte desechó todo eso. Lo único que la Corte aceptó es tener jurisdicción sobre validar o sobre si ese laudo arbitral fue válido o no. Pero vuelvo a insistir en ese punto. Si la Corte valida el laudo, eso no tiene ninguna incidencia en la reclamación, porque, repito, y es importante recalcar, yo aprovecho la ocasión para hacerle un llamado a la Cancillería y al Gobierno Nacional, para que debe hacer mayor énfasis en esos comunicados últimos que han emitido, que están bastante bien, que hay que hacer un énfasis en hacer ver que el Acuerdo de Ginebra ya superó el laudo es el pasado. El Acuerdo de Ginebra se firmó precisamente porque para Venezuela el laudo es nulo y eso hay que leerlo simplemente para entender eso. Profesor, ¿cómo en este momento podemos salir adelante de manera eficiente desde el punto de vista diplomático, de la negociación y por supuesto de la justicia con relación a nuestro Esequibo? Bueno, ¿cuál debe ser la actitud que debe tomar Venezuela ante esto? La Corte seguirá y en algún momento emitirá una sentencia y dirá que ese laudo fue válido o no es válido, no lo sé. Ya acabamos de explicar que eso no tiene ninguna repercusión en el Acuerdo de Ginebra. Si Guyana pretendiera que una supuesta sentencia de la Corte que dijera que ese laudo fue válido, y si Guyana pretende con eso asumir que la controversia se solucionó, está absolutamente equivocado, porque esa no es la solución, porque el Acuerdo de Ginebra no se firmó para validar el laudo, sino precisamente para hacer algo distinto a la sentencia absolutamente nula por muchas razones que ocasionan la nulidad de ese laudo. Es para buscar algo diferente. Esto sería un grave error, y Guyana incurriría en un grave error pretendiendo que se va a solucionar el problema y que Venezuela mansamente va a aceptar que ahora el laudo es válido y mañana y ahora aquí no pasó nada. Eso no es posible. Mucha gente, quizás por desconocimiento o por la desinformación, repite que aquí ya no hay nada que hacer, que ya la Corte Internacional de Justicia tomó una decisión y que, bueno, aquí ya perdimos el territorio Esequibo, que no hay nada que hacer, que no vale la pena que peleemos. Eso es así. Eso yo conozco, hay muchas personas, que no vamos a decir nombres por supuesto, que opinan de esa manera porque no conocen el tema, hablan por hablar y simplemente emiten opiniones, pero es el resultado del desconocimiento, de ignorar. Mire, profesor, por eso es que nosotros traemos a cada programa un especialista, porque solamente el especialista en cada tema es el que puede hablar con propiedad y darnos a los ciudadanos las herramientas necesarias para entender y comprender el presente. Fíjense que bueno, sobre el asunto de la Corte yo voy a decirle lo siguiente. La única manera que la Corte Internacional de Justicia podría actuar como medio de solución pacífico de controversia para resolver la controversia territorial por el Esequibo entre Guyana y Venezuela es que tanto Venezuela como Guyana estén de acuerdo, que los dos países vayan a la Corte, porque hace falta el consentimiento del Estado y eso no existe. Pero ¿para qué es la única manera que podría actuar la Corte? Para buscar el arreglo práctico y satisfactorio. Es para eso sí que Venezuela y Guyana deleguen en la Corte cuál sería la solución práctica y satisfactoria para las partes, que bajo ninguna circunstancia podría ser validar el laudo, porque el laudo ya hemos explicado que eso quedó en el pasado. Siempre y cuando Venezuela y Guyana estén de acuerdo y le soliciten a la Corte, eso no ha sucedido. La Corte no puede actuar y no puede pasar por encima del Acuerdo de Ginebra. Eso jamás lo puede hacer la Corte Internacional de Justicia. Pero fíjese, profesor, es absurdo, eso no se puede. Profesor, tenemos tantos años en esta diatriba. Nosotros todos hemos estudiado con nuestro mapa y la zona en reclamación correspondiente a nuestro Esequibo. Ya forma parte de nuestra vida, es decir, cada uno de nosotros es un ejercicio de imaginación desde primaria, pues uno tiene el mapa y tiene siempre con rayitas la zona en reclamación. Es correcto. Eso nos lleva a pensar que llevamos décadas en esta situación. Más de 50 años desde Exactamente. que se firmó el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué nos haría pensar en este momento que hay una solución posible, rápida, que nos permita pues, tomar posesión de nuestro territorio y por lo tanto de nuestras aguas? Lo que debe suceder es que Guyana, al final de la historia, acepte y cumpla con su obligación a través del Acuerdo de Ginebra. Eso es lo que no se hace. Pero Venezuela debe presionar el decreto, que todavía no conocemos, por cierto, las coordenadas. Es importante saber que acaba de emitir el gobierno nacional de que va a crear una zona
de interés estratégico en la plataforma continental, en el litoral atlántico. No recuerdo exactamente el nombre, pero tiene que ver con eso. Eso está bien, porque eso es ejercer soberanía. Eso es un paso adelante, eso nadie puede estar en contra de eso, eso es un paso positivo. Faltan las coordenadas, por dónde va ese espacio territorial, habría que saber cuáles son las coordenadas geográficas. Si esta disputa sigue 20 años más, 50 años más, pues tendremos a todas las compañías petroleras del mundo interesadas. No necesariamente si Venezuela actúa. Okay. Venezuela debe actuar y ejercer su presencia y hacerle ver a las transnacionales y al propio gobierno de Guyana que no tiene manos libres. Cuando usted dice presencia, ¿qué es? ¿Meter dos fragatas en...? No se trata de simplemente un acto militar, sino hacer presencia quiere decir impedir, bajo medios inicialmente diplomáticos y obviamente en algún momento bajo la disuasión, que las compañías transnacionales se den cuenta de que eso es una zona donde no hay seguridad jurídica, donde hay problemas, donde podrán eventualmente perder su inversión y desistir de su interés o de su intención de explotar allí. Guyana debe darse cuenta que al final de la historia, lo que le conviene es negociar con Venezuela un arreglo amistoso, un arreglo práctico que satisfaga a las partes y resolver la controversia. Profesor, eso es lo que plantea el acuerdo. Bueno, profesor, eso es el Acuerdo de Ginebra, sí. Y eso es un mundo ideal, y eso es desde una posición un tanto académica o ingenua. ¿Por qué? Porque mientras pasan 5 o 10 años, yo, compañía petrolera, sigo explotando los recursos, yo no voy a perder mi inversión, mi inversión la estoy recuperando día a día. Sí, pero no la voy a hacer. Acuérdense que donde hay inseguridad jurídica, esas son inversiones muy costosas, eso requiere una inversión de dinero muy grande. Explotar petróleo y sacarlo del fondo del mar es mucho más costoso. Eso es muy complejo, requiere de alta tecnología. Y si se ve realmente que es una zona de conflicto donde se pueden plantear situaciones que pondrían en riesgo esas inversiones, las compañías no van a intervenir. Ahora la pregunta, disculpe María Eugenia, ¿por qué no es Venezuela? ¿Por qué tratar con Guyana? Venezuela también puede otorgar concesiones y llegar a acuerdos. A eso me refiero. Eso es algo lógico y normal como Estado soberano. De manera que ahí lo que funciona es un arreglo, es llegar a un arreglo sobre la controversia terrestre, por dónde va a ir el nuevo límite internacional entre Venezuela y Guyana en cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, cuál va a ser el punto en la costa que va a separar ahora los territorios de Venezuela y Guyana al resultado de ese acuerdo, y a partir de ese punto proceder a negociar con Guyana un tratado para delimitar áreas marinas y submarinas. Eso es lo que se debe hacer. Yo también pensaría otra cosa, profesor. Mire, el mundo avanza muy rápidamente y pareciera que en 1 o 2 décadas el petróleo pudiera dejar de tener la importancia que ha tenido en los últimos años. Entonces, esto me llevaría a pensar qué más puede haber en ese territorio y qué más puede haber en esa zona marítima para que piensen las empresas extranjeras y otros países en una inversión de largo plazo, porque no pareciera lógico hacer esas inversiones tan grandes netamente por el tema petrolero, cuando el petróleo no es que está desapareciendo, pero tiende a desaparecer los próximos 10, 15, 20 años. Y estamos hablando de inversiones a 50 años. Diríamos a ir siendo sustituido. Exactamente. Petróleo hay y de sobra, y cada vez aparece más por todas partes. No está faltando el petróleo, hay mucho petróleo. Lo que va a ocurrir, como usted menciona, María Eugenia, es que el uso del petróleo como combustible del mundo, de la tecnología, de todas esas cosas, va a ir disminuyendo y va a ir siendo sustituido por otras. Por eso que yo pienso que es un tema más de territorio, sí, claro, y es un tema más de nacionalidad, de que ese es nuestro espacio, sí, que eso es nuestro territorio, claro, de que no lo podemos perder. Me parece que es un tema de mucha más atención hacia lo que implica la pérdida de territorio y de nuestros propios límites marinos, claro, que de lo que pueda haber o no en esas aguas. Claro, hasta ahora se le da mucha preponderancia al asunto de los yacimientos de gas y de hidrocarburos en la plataforma continental ahí en el Océano Atlántico. Eso es importante, pero también están grandes riquezas y grandes recursos en el propio territorio Esequibo, que es el mismo territorio de Guayana. Lo que hay en el estado Bolívar es lo que hay allí, porque eso es la misma formación geológica. A eso voy. La parte geográfica es igual. Entonces eso me lleva a pensar que el tema no es solo la explotación de petróleo o de gas que puede haber en esa costa, sino que estamos hablando de un territorio, claro, que eventualmente se va a descubrir como inmensamente rico, porque es la misma formación geológica, claro, que tiene nuestro territorio Bolívar y Amazonas. Lo que hay en el Esequibo ya se sabe que los estudios ya están realizados. Por eso... ¿Qué hay?
Pues todos los minerales que hay en el estado Bolívar o en todo el escudo guayanés los hay en 103 minerales preciosos. Ahí están todos. Todo lo que usted quiera enumerar los puede conseguir allí, aparte de los recursos hídricos y forestales. El río Mazaruni, que es un afluente del Cuyuní, tiene un potencial hidroeléctrico fabuloso. Allí se intentó construir una represa. Hubo unos planes en los años 70 que al final no se pudieron. Guyana no pudo hacerlo por falta de financiamiento. Por eso es casi que un segundo río Caroní. Ahí tenemos entonces. Ponerle un ejemplo. Lo que sucede es que mientras, por eso es que quiero insistir, ¿por qué cree usted, o ya hemos comentado, que Guyana no quiere cumplir el acuerdo de Ginebra? Porque quieren quedarse con todo. El potencial geográfico, por tanto, minero, forestal, hídrico, todo eso de esa región es histórico. Claro, y por eso le decía anteriormente, quien tiene acceso a ese territorio perfectamente puede tener acceso a las bocas del Orinoco. Tener acceso a las bocas del Orinoco afortunadamente se salvó. Las bocas del Orinoco están en posesión absoluta por parte de Venezuela. Volviendo a la historia, si vamos a hablar del laudo, el nefasto laudo de 1899, absolutamente viciado de nulidad por todas las irregularidades que hubo allí, preservó para Venezuela, por la decisión del juez ruso, que no podía otorgarle todo a los británicos, el control sobre la boca principal del Orinoco, que los británicos iban por allá también, querían controlar la boca principal de salida del delta del Orinoco a través de Punta Barima y un territorio circundante. Eso afortunadamente no ocurrió. Sin embargo, otra de las irregularidades del laudo, que ya está denunciado y superado, es que otro de los excesos que vician de nulidad el laudo es que los jueces allí, o la sentencia, digamos, pretende o regula, no solamente pretende, regula la navegación por el río Barima y por el río Amacuro. Eso estaba fuera del ámbito de jurisdicción y eso ya de por sí es otro factor de anulación del laudo, entre muchas otras cosas. Los propios británicos, en una carta que uno de sus jueces, llamado Russell, le envió a Salisbury, luego de una semana posterior al laudo de octubre de 1899, el juez Russell británico que fue parte del tribunal, le informó a Salisbury que ellos habían sido presionados por el presidente del tribunal, el jurista ruso Federico de Marten, diciéndole que debían aceptar la línea que él proponía, porque de lo contrario él votaría a favor de la propuesta de Venezuela, que era la que defendían los norteamericanos que representaban a Venezuela en el tribunal. De manera que le dijo claramente a los británicos que no podían quedarse con todo, porque el juez ruso buscaba la unanimidad del fallo. Eso era una cuestión personal de él, porque su prestigio como jurista buscaba en esa época, a finales del siglo XIX, que para hacer uniforme las sentencias arbitrales, él consideraba que esas sentencias siempre debían ser tomadas por unanimidad, no por mayoría. Entonces él, para buscar la unanimidad, chantajeó a los norteamericanos por un lado, pero chantajeó a los ingleses también. Sin embargo, favoreció a Inglaterra porque le otorgó el 90% de territorio que supuestamente estaba en disputa. Mire, profesor. Eso es parte del fraude descarado, descomunal, que es esa sentencia arbitraria. Pero fíjese, y están los documentos que lo prueban. Claro, pero fíjese, profesor, no es palabrería. Con estos minutos en los que nosotros estamos hablando desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista diplomático, de nuestro Esequibo, eso nos está demostrando lo importante que es desde el punto de vista pedagógico de enseñarle a nuestra gente, a nuestros niños, hasta a nuestros adolescentes, la historia, la geografía, la importancia del territorio. Por supuesto. Y la importancia de manejar el elemento diplomático. Claro. Y sobre todo la importancia de la imparcialidad en la justicia para lograr acuerdos que nos permitan mantener nuestro territorio. Pero eso no es posible sin el conocimiento. Claro, hay que saber sobre el tema, obviamente. Por eso insistimos tanto en estos programas. Y esa es una preocupación constante que yo tengo, porque en estos momentos de pandemia mundial, donde evidentemente nosotros como país estamos igualmente afectados en la educación como el resto del mundo, ¿cómo hacen nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestras universidades en el tema de las clases? Ese es un problema adicional que tenemos en este momento. El asunto de las clases, de la presencialidad y todas esas cosas. Pues, ¿cómo hace usted? Bueno, en este momento, yo como soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, pues prácticamente la actividad de la universidad está reducida al mínimo. Consultas con algunos tesistas, etcétera, vía internet, pero las clases presenciales no se pueden realizar todavía. Y
pretender decir que dictar clases a distancia es la panacea, es la solución, eso es absolutamente falso, porque en primer lugar, la clase presencial es insustituible, Claro. en todo caso. Dictar clases, las clases a distancia pueden ser una herramienta auxiliar muy importante, etc. Pero las fallas de internet, los problemas de electricidad, la falta de comunicación, la falta de equipo suficiente, y a veces la misma falta de motivación. conexión, hasta la motivación hace que ese recurso realmente no sea, eso no es la solución de ninguna manera. De manera que por ahora la situación de la educación en el caso de la Universidad Central de Venezuela está, digamos, en un periodo de espera latente a ver qué se va a hacer en los próximos meses. Por eso los medios tenemos una responsabilidad muy grande en cuanto a la transmisión de cultura, de conocimiento, de valores, porque eso nos permite por lo menos seguir tratando de incidir positivamente en el conocimiento y en la información a las diferentes audiencias. Yo le agradezco mucho que usted siempre está dispuesto. Para mí es un gran placer estar siempre, en el momento que uno se lo pide, usted no está dispuesto a compartir su conocimiento y hablarnos de los límites, hablarnos del territorio, hablarnos de nuestra geografía, hablarnos de la riqueza de nuestro país desde el punto de vista geográfico, histórico. Así que, claro, lo que usted quiera. Recordarle a las personas que escuchan el programa y hacer también esta acotación para el gobierno nacional, que ninguna decisión que tome la Corte va a ser vinculante para Venezuela. Venezuela no reconoce esa jurisdicción. Nada que decida la Corte Internacional de Justicia puede ser acatado, ni será acatado por Venezuela, ni va a solucionar la controversia. Hay que hacer énfasis en eso. Validar o no validar el laudo, insisto en ese punto, no incide en absoluto con la obligación del arreglo práctico y satisfactorio, que es el sentido del Acuerdo de Ginebra. Validar el laudo es un salto en el vacío. No validarlo da lo mismo, que la Corte lo valide o no lo valida, eso no va a resolver la controversia. Y es importante tener eso muy, pero muy claro. Gracias, profesor. Gracias a usted, María Eugenia. Y gracias sobre todo porque en este momento que hay tanta desinformación, usted ha sido muy preciso en los argumentos, en las explicaciones y en el contexto histórico. Siempre un placer estar con usted. Amigos, hasta la próxima semana con otro programa de Conversando y otro especialista en algunos de los temas que son fundamentales para la comprensión y para el pensamiento crítico en nuestro país. Gracias.